Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo, para una cuestión que es un guiso para mí y del cual les voy a invitar a ustedes. ¿Y de qué se trata? Pues de la presentación en este programa de una persona y además personaje que siempre hablé de él, porque fue mi maestro en primer año de preparatoria de lógica, que trajo como consecuencia temas éticos y filosóficos que hoy con mucho orgullo practico inclusive y hablo mucho en mi vida. Sin más preámbulos para la presentación y mencionar aspectos curriculares, sería incluso restarle un poco al tiempo de este breve programa. Me permito darle las gracias al licenciado Víctor Arjona Barbosa. Víctor, tanto gusto, Jaime. Bienvenido al programa Novelísimo. Tanto gusto. Es un alto placer para mí que estés en el programa y en mi casa. Y hoy que tuvimos el gusto de, junto con tu linda esposa, tomar el desayuno, estuvimos hablando de algo que motivó inclusive un cambio de este programa, que originalmente estaba para hablar de la literatura, que es como te estrenas en la cátedra, y su historia me la comentaste. Y posteriormente también hablamos, o anteriormente, de la ética y de la moral dentro del mundo cultural, que vamos a hablar de ello también, pero lo de hoy me motivó mucho porque es una pregunta constante en esta zona donde vivimos, a pesar de que el programa es para toda la península, donde hay tanta gente que no es propia, nacida de acá, y hacen preguntas que a veces me atoro un poquito en contestar, y que hoy me aclaraste algunas dudas. La separación de Yucatán respecto a la República, porque se mantiene ese, vamos a llamarle herencia, bagaje, de manera chusca, de manera interesada, por quien quiera saber por qué somos en mucho todavía la hermana República. Y ahí sí, la cátedra que me diste o me volviste a dar de aquellos mis lejanos 16, 17 años de edad, que ahí me sentaba yo en primera fila para escucharte, pues hoy te escuché desayunando. ¿Cómo está eso de la historia de la separación de Yucatán de México? Claro, la primera vez y los antecedentes que me diste. Claro, sí, con mucho gusto, Jaime. Y realmente es algo que no solamente fuera de México, sino incluso en el propio Yucatán, no se conoce con bastante exactitud, y que explica el por qué ese sentimiento de diferencia que tenemos con el resto del país. Hay que recordar que después de la conquista, después de que Francisco de Montejo, el adelantado, con un permiso especial del rey, para dominar, para explorar y para conquistar todo el territorio de lo que hoy es la península de Yucatán, por eso era el adelantado, Francisco Montejo, que tiene en sus primeros momentos fracasos, porque nunca imaginó la resistencia de parte del pueblo maya. Entonces él le encomienda a su hijo, del mismo nombre, Francisco de Montejo, llamado el Mozo, llamado el Hijo, y a su sobrino, del mismo nombre, apodado el Mozo, realizar la exploración y la conquista de Yucatán. Una vez consumada esta conquista, después de sometimiento de Tutuxiu, y posteriormente cuando Nachicocom hace el último gran esfuerzo de resistencia contra los españoles en la famosa batalla el día de San Bernabé, a la vista de To, Nachicocom, señor de Sotuta, que logra pues levantar un ejército muy numeroso. ¿Cómo no? Que realmente cuando a Francisco de Montejo lo llaman y dicen, capitán, suba a ver qué es esto. Él sube a la azotea de lo que hoy es el palacio o la casa de Montejo, allá enfrente de la plaza principal de la ciudad de Mérida, pues se sobrecoge, porque al ver la multitud de indígenas, pues dije, ¿cómo? Pero ahí está la prestancia del capitán, ¿no? Su presencia de ánimo. Inmediatamente llama a su consejo, a sus oficiales, organiza la defensa, y claro, sus grandes armas eran la caballería, los arcabuces y los cañones, ¿no? Y logra derrotar a Nachicocom. Claro, lo que hace Montejo, en lugar de colgar a Nachicocom,
como hubiera hecho cualquier capitán vencedor, inteligentemente lo restablece en el gobierno de Sotuta. Solamente que con la condición expresa de parte de consentimiento y el juramento de parte de Nachicocom de que gobernaría, pero sería un vasallo del rey. Bueno, una vez lograda esa conquista, el Mozo conquista Valladolid. Campeche ya había sido conquistado por Francisco Montejo, porque la fundación de Campeche, San Francisco de Campeche, es poco anterior a la fundación de Mérida. Se estructura, se organiza administrativa y políticamente la península, y la particularidad que tiene la península es que los gobernantes llamados capitán general y gobernador de Yucatán eran nombrados directamente por el rey de España, en tanto que el resto del país, después de la conquista, después de la caída de Tenochtitlán, en agosto de 1521, se organiza como una especie de virreinato. Virrey es el que está en lugar del rey, pero en Yucatán había una capitanía general y gobernatura, cuyo jefe era directamente... Desde luego, ¿no? Desde allá se nota la diferencia de tipo política. Sí es cierto que había instancias administrativas y jurisdiccionales especiales, como las famosas audiencias, pero por un tiempo nosotros pertenecíamos a la audiencia de los confines, estaba en Guatemala, aún así, en Guatemala, y otras veces era la audiencia de México, pero administrativa y política y militarmente estaba todo bajo las órdenes del capitán general. Desde ahí vemos una diferencia importante. Cuando se realiza la lucha de insurgencia, el movimiento, primero los amagos de soberanía del Ayuntamiento de México, el licenciado Primo de Verdad, Alzate, etcétera, y termina en un fracaso porque los dos mueren en el intento. Posteriormente las famosas conspiraciones, la de Valladolid, la de Querétaro al fin y al cabo, donde se encontraba Allende, Hidalgo, Aldama, Jiménez, pues ante el descubrimiento de la conspiración se lanzan, adelantan el movimiento, el inicio del movimiento, y en septiembre, pues todos lo sabemos, comienza Hidalgo su lucha de insurgencia, luego Morelos, luego Rayón, Mina, hasta que cuando Guerrero era el único reducto, el único insurgente que quedaba, pues Iturbide, después de la Junta de la Profesa, decide cambiar los planes de la Profesa y volverse un líder de la insurgencia. Raro, pero así fue. Oportunismo también, ¿no? Bueno, se habla de las dos cosas. Se habla era criollo. Iturbide, pero el criollo igual que las Hidalgo, condiciones, la verdad, ya estaban dadas Allende, para una dadas, separación, ¿no? Y Iturbide considera que ya están las oportunidades dadas, la coincidencia, bueno, feliz o mal coincidencia, como se vea, de la invasión napoleónica a España, el heroico movimiento de resistencia de parte de los españoles contra la imposición de Napoleón Bonaparte y del hermano impuesto por él como rey, Pepe Botella. Pepe Botella, el famoso Pepe Botella. Entonces esto hace que los españoles formen un gobierno provisional, por así decirlo, cuya residencia estuvo en distintas ciudades, pero la principal eran las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, pues prácticamente había un problema de quién recibían órdenes, y del rey o de las Cortes de Cádiz. Esto, claro, influye en la Nueva España, a grado tal de que el grito de Hidalgo era ¡Viva Fernando VII! Muchos dicen, bueno, si queremos independizarnos de España, ¿por qué Hidalgo victoriaba a Fernando VII? Era fácil, porque el rey, no lo podemos entender nosotros, pero en aquel entonces... No lo he terminado de digerir. El rey era una figura principalísima, aunque fuese un tonto, como Fernando VII, porque no era como no fue Felipe catalogado II, como ni lo como mejor. Carlos I, no, ninguna manera, ¿no? Pero en fin, era el rey, y la figura del rey era muy, muy respetada. Entonces, como todo el mundo suponía que el rey era cautivo de Napoleón, entonces decían, hay que regresar al rey a su lugar y quitar al espurio que es José Bonaparte, Pepe Botella. Por eso es que, para ganarse a las masas también, Hidalgo lanzó ¡Viva Fernando VII!, porque el objetivo de la revolución de insurgencia era separarse de España mientras España estuviera sometida por los franceses hasta la vuelta. Ya terminamos la primera parte de este programa.
Y el complemento vendrá en la segunda parte del programa. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Y entonces, bueno, terminada este movimiento de insurgencia, cuando Iturbide ya se pone al frente de esta corriente independentista, logra la emancipación, se van sumando tanto contingentes del ejército realista como gente muy importante dentro del grupo Los Notables, los empresarios, dirigentes del clero, políticos, responsables del gobierno de las distintas provincias. Se le van sumando Iturbide. Cuando ya la inminencia de la independencia está, ¿qué pasa en Yucatán? En Yucatán gobernaba José María Echavarri. Era el gobernante, representante del rey. Y Echavarri, cuando ve la inminencia de esto ocurre, los últimos ya momentos de lucha, convoca a los dirigentes, lo que se llama los notables, para que en una sesión dieran su punto de vista ante lo que estaba aconteciendo en el virreinato y que pues afectaría desde luego a la Capitanía General y Gobernatura de Yucatán. Y entre todos acuerdan que lo mejor también es declarar la independencia, y así, sin disparar un tiro, sin violencia, sin enfrentamientos, tanto los españoles residentes en Yucatán como criollos, mestizos y demás, acordaron que Yucatán se independizara de España, y para lo cual redactan el acta correspondiente y en sesión solemne se declara la independencia de Yucatán. O sea, la Capitanía de la Nueva España, con capital en la Ciudad de México, el virreinato. Se separa como virreinato. El virreinato. Como virreinato que era. Se separa de y España. Yucatán no era un virreinato. No, la Capitanía General. Era una Capitanía General. Sí. O sea, con administraciones incluso diferentes y sí. nombres diferentes a cada administración. Así es. Esta precisión la considero importante, bueno, para quienes nos obsequian su atención, para hacer la distinción de los porqués desde antes ya venían separados. Sí, definitivamente. ¿No? La separación política, militar, era manifiesta. Entonces, el acta de la independencia de Yucatán, el acta de independencia del virreinato. Cuando Iturbide
es proclamado emperador y se empieza a organizar el imperio, inmediatamente Yucatán decide anexarse voluntariamente al nuevo imperio. Ya independiente, por propia voluntad decide, vamos a pertenecer al nuevo país, al imperio mexicano. Que corría, me dijiste, de Panamá. El imperio de Iturbide venía desde California, Arizona, Nuevo México, Oregon, Texas, todo el enorme territorio, y Centroamérica también se anexó al imperio. Así que era inmenso ese imperio, ¿no? Yucatán se anexa también, y es una cosa muy importante, voluntariamente, porque el virreinato, al cambiar de administración y al cambiar de estructura política, bueno, pues permaneció, era él mismo, ¿no? En cambio, Yucatán voluntariamente se anexa, lo mismo que Centroamérica. El imperio de Iturbide es muy efímero, es breve, tenía que ser, había tantos intereses, claro, en un momento dado, todos felices, todos alegres, todos festejaron la independencia, pero los intereses que estaban por abajo... Después de 300 años, entonces, muchos años. Los monarquistas, había el grupo de los monarquistas, había el grupo de los viejos insurgentes, había el grupo de los republicanos, era una sociedad multiforme, y todo esto, pues, lo que hace es crear problemas que al fin y al cabo acaban con la abdicación de Iturbide. ¿Qué hace Yucatán? Yucatán, en la espera, se hace la República Federal. En 1824 se firma el acta de la República, la primera República Federal, adopta el sistema federalista, porque la República puede ser federal o puede ser central. En ese entonces, la misma Constitución de 1824 configuraba lo que era el antiguo Virreinato de Nueva España como República Federal. Y brevemente, la distinción entre centralismo y federalismo es esta, que en el federalismo existen las entidades federativas llamadas estados que podían elegir a su propio gobernador. En cambio, la República Central dividía el país en departamentos y era el poder central, la matriz, la capital política del país, el que nombrara jefes de departamento. Esa es la diferencia, ¿no? Pues bien, Yucatán se anexa a la República Federal, al Pacto Federal, pacto, porque Yucatán era la condición. Yo sí, pero me estoy adhiriendo a la República Federal. Cuando eso, Yucatán era toda la península prácticamente. Lo que hoy constituye el estado de Quintana Roo, el estado de Campeche y el estado de Yucatán. Todo esto era la península de Yucatán, como se sigue llamando hoy, península de Yucatán. Continuamos dentro del sistema federal, y esto desde el año de 1824 hasta el año de 1836, en donde nuevamente los grupos, las corrientes políticas dan un giro, un viraje de la historia, y se establece la República Central. Entonces Yucatán dice, ojo. ¿Quién gobernaba México cuando eso en 1936? Creo que Anastasio Bustamante, no recuerdo bien, pero creo que Bustamante. Y Yucatán dice, yo no pacté eso. Yo estoy en una república federal, y como la República Central, primero se da una constitución llamada las bases orgánicas, las 7 leyes, y que organiza y estructura el país como República Central. Entonces Yucatán dice, no, esto no es lo que yo pacté, y da la primera separación en el año 1841. Primera separación, sí, 1841. Luego, ¿surge la bandera yucateca en esa época? No, todavía. Cuando el general Santana, que siempre estaba a la cabeza de todas las revueltas y los golpes de Estado, y entraba y salía de la presidencia y dejaba a algún segundo en la presidencia, había vicepresidente y él se retiraba a su hacienda de Manga de Clavo, pero así lo hizo muchas veces. Era el personaje político permanente en la historia de México. Figuró desde antes de la independencia, porque él, Santana, era militar realista, ahijado del general Dávila, que era gobernador de Veracruz. El gobernador, él lo hizo, era como si fuera su hijo. Y luego lo traiciona porque se pasa de las filas realistas a las insurgentes. Cuando ve que Iturbide está ganando espacio, pues dice, pues mejor me voy con el vencedor. Desde eso empieza a figurar Santana, y termina hasta que es derrocado después de su gobierno, que se cataloga como dictadura,
derrocado por la revolución de Ayutla, jefaturada por el general Juan N. Álvarez, ¿no? Todo ese lapso tan largo, pues Santana era el personaje. Era el personaje de la guerra de Texas, era el personaje de la guerra contra los Estados Unidos, la pérdida del territorio, todo esto era Santana. Pero Santana era llamado una y otra vez. Bueno, pues Santana, en una de esas tantas ocurrencias, que tenía mucho ascendiente sobre la tropa, ¿no? Prácticamente el ejército de México era un ejército santanista, ¿no? Por eso le era tan fácil a Santana hacer golpes de Estado. Siempre contó con el ejército. Pues se rebela contra la República Centralista, pues todos dicen, bueno, qué bueno, ¿no? Va a volver al federalismo, pero cuando se instala en la silla presidencial, pues sigue el centralismo. Entonces, en 1843, Yucatán ya ratifica su separación, dice, no, así no. Y Santana declara la guerra a Yucatán, México contra Yucatán. Manda tropas. Las tropas tienen un recorrido victorioso porque por su recorrido por el estado de Campeche van ganando plazas y plazas, hasta que prácticamente se hacen de casi todo el territorio, sí, pero antes de llegar a Mérida, creo que fue en Tixcocop, donde se dio una batalla importante, donde los yucatecos, pues ahí se armaron, lograron reclutar un ejército considerable, dieron la pelea y derrocaron al ejército santanista, que se retiró. Santana, enojado por esta derrota, ordena un bloqueo a la península. Pues nosotros vivíamos muy importantemente del comercio, de la importación, de la exportación, y esto nos lastimó, ¿no? Luego cambia de presidente. Pero qué curioso, ¿no? Un ejército yucateco derrotando a un ejército mexicano. Sí. Yo te comentaba en la mañana que no sé si hasta ahora existe, yo creo que ya lo han quitado, deben haberlo quitado, pero en el Museo del Alcázar de Chapultepec, yo vi en una ocasión cañones y banderas que decían cañones, banderas tomadas al ejército yucateco, etcétera, como etcétera. Un acto de guerra importante por parte de México, ¿no? Sí. Entonces ya había la bandera yucateca. Ya había la bandera yucateca. La de los se hizo 5 departamentos. Una sola vez en el Palacio de Gobierno, una sola vez. Palacio de Gobierno de Yucatán, allá frente a la plaza principal. Sí, tenía una estrella. Los departamentos. Y rayas que representaban a los mismos colores. Los mismos colores, sí. Y estando en esto, pues viene el problema con los Estados Unidos. Antes ya la separación de Texas. Texas se declara independiente. Claro, toda esta independencia de Texas fue armada por una los Estados verdadera Unidos, confabulación. y posteriormente se ratifica que fue de parte de los Estados Unidos, porque al poco tiempo de ser declarada independiente pidieron su anexión a los Estados Unidos. ¿Cuál independencia, no? Lo que quería Estados Unidos era apoderarse de ese terreno y claro, no contento con Texas, pues se sigue de largo. El destino manifiesto era también apoderarse del resto y una más de 2 provocada, millones de kilómetros cuadrados. Provocada. Bueno, al mismo tiempo que pasaba esto, la guerra con los Estados Unidos, aquí tuvimos una guerra horrible, conocida en la historia como Guerra de Casta, porque los mayas, adiestrados en esas luchas, que incluso Yucatán preparó para enfrentarse al ejército de Santana, y luego las guerrillas entre las rivalidades políticas de los Barbachano, de los Imán, de los Méndez, las rivalidades. Méndez, campechano, Barbachano, yucateco, siempre, aunque sea un solo estado, más bien una república en ese momento. ¿A quién utilizaban? A los indígenas. Entonces a los mayas los entrenaban en el uso de las armas y les inculcaron esto de la violencia y del conflicto armado. Bueno, pues los mayas dijeron, bueno, ¿y por qué vamos a luchar a favor de ellos? Ya con armas, ya con el conocimiento del adiestramiento militar, ¿por qué no recuperamos nuestra tierra si somos nosotros los dueños de esta tierra? Y así ancestrales, con los caciques, Jacinto Pat y Cecilio Chi, los más importantes, con una diferencia entre ellos. Jacinto Pat era conciliador. Jacinto Pat buscaba una negociación junto con el padre Canuto Vela. Este sacerdote Canuto Vela, gente muy importante, porque tenía mucha ascendencia con los mayas, y fue un factor importante que usó el gobierno de Yucatán para poder negociar con los mayas, y se entendía muy bien con Jacinto Pat, porque Jacinto Pat quería terminar el problema con condiciones ventajosas. Y sobre todo las condiciones en que se encontraban, vamos a llamarle, los blancos herederos de
de los españoles, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Mestizos, Sí, demostraron no tal mayas. fuerza los mayas Sí. que había que pactar con ellos, Sí, ¿no? claro. ¿Eh? Pero el otro, Cecilio Chi, dijo nada No, de pactar. ese era recalcitrante. Nuestra guerra es guerra de exterminio. Acabará la guerra cuando no quede ni uno maya. Y aquí le vamos a parar el programa, que ya lo terminamos, pero vamos a tener, estimados televidentes, un tercer programa, siempre tratando del separatismo y el por qué nos califican a hoy, aún hasta hoy así, muchos connacionales, y hago la observación, el único monumento a la patria que existe en todo México está en Mérida, en el Paseo de Montejo. Y el segundo himno mexicano es el gran poema México creo en ti. Y por si fuera poco, el himno a la Ciudad de México, por Guadalupe Trigo, un yucateco, es mi ciudad. Con esto vamos a terminar este programa y les seguimos, les invitamos a que sigan atentos a nosotros. Por hoy, muchas gracias por la preferencia de su atención, sin antes agradecerle al licenciado Víctor su presencia y la derrama de sapiencia y de historia que ha hecho gala y que le reconozco. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, estimados televidentes. Hasta la próxima.